Buenas tardes, compañeros. A continuación le vamos a presentar el tema que nos tocó, que es Introducción a la Computación. El subtema que les voy a presentar es Historia de la Computación. En la primera diapositiva tenemos la máquina de Pascal, que se construyó en 1642 por un filósofo francés llamado Blaise Pascal, en la cual esta máquina realizaba cálculos de manera autónoma. En la siguiente imagen tenemos la máquina diferencial de Charles, que se construyó en 1822 por Charles, así se llamaba, que la construyó. Y de ahí tenemos que esta máquina se ocupó para calcular algoritmos y tablas astronómicas. Estas máquinas pertenecen a la generación cero, que solo se ocuparon pues solo fueron dispositivos mecánicos. También tenemos la máquina que es la Mark I, la cual eh, tuvo un desempeño importante de las computadoras, ya que esta fue controlada para tener una secuencia automática. Y en la siguiente estuvo también la ENIAC, que igual tuvo un papel importante, de la cual estas máquinas pertenecen a la primera generación, la cual el hombre construyó máquinas de cálculo para tareas específicas como investigaciones militares. Y tenemos la segunda generación, que son donde el hombre construye computadoras de máquinas de cálculos basados en un transitor, que son como el computador eléctrico IBM 360 y el VAX. Estas se construyen con un transitor. Y de ahí pues tenemos el Apple en 1971 en adelante, que se construye eh, o sea, se construyen en tamaños pequeños con microprocesadores y aplicaciones de software, que también estas incluyen pues la cuarta generación, ya que pues son más pequeñas, y también estas se construyen con una tarea específica como el procesamiento de imágenes, sonidos y entre otras actividades que puede realizar. Y bueno, esto sería una breve explicación sobre la historia de la computación, y a continuación le vamos a presentar el siguiente tema, que es arquitectura de la computadora. Gracias. Yo voy a presentar el tema de arquitectura de la computadora. Arquitectura de la computadora. ¿Sí me escuchan? Por favor. Sí, te escuchamos. Ok. Arquitectura de la computadora es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño. Por ejemplo, en la arquitectura de la computadora vamos a encontrar que tiene diferentes componentes como fuentes de alimentación, procesador, carcasa, unidad CD, disco duro, placa base, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido y memorias. Eh, Cada computadora varía en tamaño, en costo y, y poder de procesamiento de datos en estos. Hay algunos tipos de computadoras más comunes, que son las computadoras de escritorio, como lo vemos acá, las cuales cuentan con un monitor, un CPU, un teclado y un mouse. Esas nos ayudan a navegar por la web, nos dan una buena productividad y nos ayudan al entretenimiento. Las vamos a encontrar mayormente en las escuelas, en los trabajos o en
o en otras áreas. También están las computadoras portátiles, que las tenemos acá, las cuales ya vienen más disminuidas en su tamaño y son menos estorbosas. Tienen una pantalla, un teclado, procesador, igual discos duros, pero con una dimensión más pequeña. Las computadoras híbridas, que son estas, son parecidas a las tablets, pero también se manejan con un teclado y pueden conectarse para usarse de manera táctil y tienen mucho potencial en el futuro. Las tablets, que son estas, las cuales también contamos con una pantalla táctil, nos ayuda a traerlas hasta donde quieramos. Están destinadas a tareas de entretenimiento web y productividad. Los teléfonos inteligentes, los cuales ya toda persona trae consigo y nos ayudan a administrar todas nuestras tareas que tengamos, nos ayudan a navegar por internet y a administrar todas nuestras galerías o correos electrónicos que tengamos. Y aquí tenemos la primera computadora que se creó, fue la Z1 y era una calculadora mecánica binaria operada con electricidad de una gran dimensión y ocupaba una mesa entera. Y pues los principales componentes que hacen a la arquitectura son el hardware y el software. El siguiente tema va a ser hardware y lo va a exponer mi compañera. De mi parte sería todo. Gracias. ¿Ya se escucha? Sí. Ya, gracias. Buenas tardes, yo les voy a presentar el tema de hardware. En el hardware nos preguntamos qué es. Son aquellos elementos físicos o materiales que construyen una computadora o un sistema informático. Son aquellas partes físicas que tiene toda la computadora, como tales es el disco duro, la placa madre, los periféricos y como la impresora. En siguiente, el hardware se divide en varios como entradas, salidas, procesamientos, almacenamientos y mixtas. En las entradas podemos encontrar los medios que el usuario dan las órdenes al computador, como es el mouse, el escáner, el teclado y la cámara. En las salidas son los finales de información al usuario, como es el monitor, la bocina y la impresora. En los procesamientos son los encargados de hacer los trabajos más pesados, como la tarjeta madre, la tarjeta de video, el microprocesador y la tarjeta RAM. En los almacenamientos son los que guardan datos que generalmente están en las aplicaciones, como es la unidad de DVD, el disco duro, la unidad de CD y pendrives. En las mixtas se pueden usar tanto entradas como salidas, como es la tarjeta de red y de módem. En la siguiente diapositiva encontraremos la evolución de hardware. En la primera generación de hardware es de 1945 a 1956, que son los tubos de vacío en máquinas de cálculo. En la segunda generación, de 1957 a 1963, los tubos fueron sustituidos por transistores. En la tercera generación, es en 1964 a la actualidad, fueron la creación de componentes basados en circuitos integrados impresos en pastilla de silicio. La cuarta generación se distribuye gratuitamente todo. La clasificación de hardware corresponde primero a la de procesamiento, que es el centro de operaciones lógicos de la computadora. En segundo está el hardware de almacenamiento, que como su nombre lo dice, almacena y resguarda la información que el usuario proporcione.
En el hardware gráfico es el principal por las tarjetas gráficas que poseen memorias de CPU y sus propios. Por último está el dispositivo periférico, que le permite a la información pueda ingresar a la computadora o salir al exterior gratuitamente. ¿De qué manera se compone el hardware? El hardware, como bien lo dije, es la parte externa de la computadora. Empecemos por el CPU, que se ocupa para el procesamiento de datos y controlar los procesos. La siguiente imagen es la memoria RAM, que es trabajo o sistema, la que utiliza cada momento de ejecución para las aplicaciones. Las unidades de almacenamiento, como es en la tercera imagen, son los dispositivos destinados al almacenamiento de los datos del sistema o de usuario. Así también como la memoria ROM, que es la memoria de lectura, es decir, los datos grabados en el cache. Por último está pues el monitor, el teclado, el mouse, todo el exterior. A continuación, el software. A mí me tocó el software y las características deseables en un producto de software son la corrección, que cumpla con su objetivo, la usabilidad, que sea fácil de aprender, la seguridad, que sea resistente a ataques externos, la flexibilidad, que pueda ser modificado por los desarrolladores, y la portabilidad, que pueda ser utilizado en diversos equipos. La primera generación de 1951 a 1958, en esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras. Estas máquinas tenían las siguientes características: tubos al vacío para procesar información, tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas, cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas, sumamente grandes, utilizando gran cantidad de electricidad y generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. En esta generación las máquinas son grandes y costosas, con un costo aproximado de $10,000. La computadora más exitosa de la primera generación fue la IBM 650, de la cual se produjeron varios cientos. Esta computadora, que usaba un esquema de memoria secundario llamado tambor magnético, que en el antecesor de los discos actuales. Y la segunda generación, 1958 a 1964, en esta generación las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. A parecer, muchas compañías y las computadoras eran bastante avanzadas para su época, como la serie 5000 de Burroughs y la Atlas de la Universidad de Manchester. Algunas computadoras se programaban por cintas perforadas y otras por medio de cableado en un tablero. Sus características eran transitores para procesar información. Transitores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos de vacío. Y José, ¿no? Bueno, yo complementaré lo que es software. Software, el término software designa a todo componente intangible que forma parte de los dispositivos como computadoras, teléfonos móviles o tabletas que permite su funcionamiento. Es decir, que el software está compuesto por un conjunto de aplicaciones y programas diseñados para cumplir diversas funciones dentro de un sistema. Cada software se clasifica según su función. Hay software de sistema, software de programación y software de aplicación. El software de sistema son programas que dan al usuario capacidad de relacionarse con el sistema. Ejemplos pues, son como los sistemas operativos o algún servidor. Los sistemas de programación son programas diseñados como herramientas que permiten a un programador desarrollar programas informáticos, como por ejemplo son compiladores o editores multimedia. Los software de aplicación son programas diseñados para realizar una o más tareas específicas a la vez. Pueden ser automáticos o asistidos. Unos claros ejemplos son como los videojuegos o reproductores multimedia.
Existen muchos ejemplos de software que se clasifican según su función. En software de edición de imágenes tenemos como por ejemplo al Adobe Photoshop, Photoshop y GIMP. El software de procesador de texto son los claros ejemplos como el Word, WordPad y un blog de notas. Los software, por ejemplo, el Adobe Audition, Ableton o Pro Tools. Los software de comunicación son unos claros ejemplos de todas las redes sociales, como son Facebook, Messenger, WhatsApp, Skype. Software de diseño y arquitectura, como por ejemplo lo que es AutoCAD, Adobe Illustrator y Revit. Los software de contabilidad son como el Logro, Xero o Nubox. Los software de sistema operativo son las marcas que son como Linux, MacOS, Windows. Los software de protección contra virus son todos aquel que protege a la máquina de un virus, como son el antivirus, el McAfee, el Panda. Software de programación, como por ejemplo es el Microsoft Visual Studio, Code, Lazarus. Bueno, compañeros, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.